¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en nuestro estudio de Canal 11, donde, como sabe, cada viernes tratamos de acercarnos a las máximas expresiones en el terreno, el deporte, la ciencia, el arte, ya sea escultura, pintura, danza, ópera, literatura y, por supuesto, música. Ahí es a donde nos vamos a dirigir esta noche muy especial. La considero un lujo, ¿sabe por qué? Porque están con nosotros dos personas realmente excepcionales, dos virtuosos. Me refiero a Fernando y Miguel Ángel Villanueva, flautista y guitarrista respectivamente. Los hemos escuchado en muchas ocasiones y nunca es suficiente, porque hay algo. La magia que ellos logran al combinar los sonidos de sus instrumentos es incomparable. Esta noche los acompaña una pianista y clavecinista a quien acabo de conocer y le doy la bienvenida. Ella es Carla Flores. Por el momento vamos a escuchar una primera interpretación en la que estarán justamente Miguel Ángel y Carla, pero antes quiero recordarle una cosa. Si este programa tiene un sentido, es que usted llegue directamente aquí a nuestro estudio de Canal 11 y converse a través de nuestras líneas telefónicas con nuestros invitados. Vamos a escuchar, como le decía, una primera interpretación por parte de Miguel Ángel y Carla de una obra que yo francamente no conozco y cuyo autor me resulta absolutamente impronunciable, aunque lo estuve ensayando toda la tarde. Ya después me hará favor de decirlo. Adelante, por favor.
gracias de verdad. Y bueno, ya ustedes sintieron, percibieron la delicadeza de la interpretación del maestro que en este momento estará con nosotros para conversar. Por supuesto, charlaremos con nuestros tres invitados, pero por turnos. Por el momento yo quisiera darle la bienvenida a Miguel Ángel y felicitarlo por sus primeros 35 años de carrera profesional. Y ahora sí nos vas a decir cómo se llama el autor de la obra que acabas de tocar. Otar Taktakishvili. No, así cualquiera lo dice. Dilo al revés. No, no lo he practicado lo suficiente. Dinos quién es, porque no sabemos. Es Yo no un lo conocí. compositor georgiano, ¿sí? De la ex Unión Soviética, y realmente es muy poco conocido. Incluso dentro de los flautistas casi no se conoce este autor. Por eso que también Carla y yo quisimos mostrar parte de su obra, porque es un autor que logra combinar muy bien, o sea, usa los recursos de la composición para sacar al máximo las posibilidades expresivas tanto del piano como de la flauta. ¿De qué época es? Es del siglo XX. Contemporáneo. O sea, sí, es como... Bueno, de tus intereses es justamente difundir todo el repertorio actual, moderno, escrito para flauta. En México, ¿cómo andamos en ese terreno? Pues andamos muy bien. Los compositores mexicanos son compositores que tienen una gran formación y aparte tienen una inventiva, una creatividad enorme. Yo cada vez que voy al extranjero y que toco obras de diferentes autores mexicanos, siempre recibo muchos elogios por parte del público, por parte de los mismos compositores extranjeros. Me dicen, oye, pues qué obra tan buena, tan bien hecha. Y entonces pues he dado a conocer obras de muchos compositores en el extranjero. Muchos de los muy buenos compositores mexicanos te han dedicado sus obras, como Eugenio Toussaint o Eduardo Angulo, Lucía Álvarez, que voy a tocar su concierto con la Orquesta 5 de Mayo en agosto, allá en Puebla. La responsabilidad, bueno, el honor, por supuesto, pero la responsabilidad de interpretar una obra que te dedican debe ser muy especial. Sí, porque aparte de todo, es como interpretarla por primera vez constituye sentar un precedente o crear un referente para futuras interpretaciones o generaciones, por un lado. Cuando el compositor está vivo es aún más difícil o es mayor la responsabilidad porque muchas veces está presente y bueno, pues él confía en que su obra va a ser interpretada y que el mensaje va a poder pasar al público. Recordemos que los intérpretes somos el eslabón entre el compositor y el público. Eslabón, intérpretes en dos sentidos. Pues sí, en dos sentidos. Porque también traducen un lenguaje. Sí, exacto. Nosotros traducimos un lenguaje, pero también percibimos la reacción del público. Y o sea, nosotros creamos una reacción en el público que a su vez el compositor percibe. Y de esa manera él dice, bueno, pues yo logré comunicar, a través de este intérprete, logré comunicar el mensaje que yo quería dar o no lo logré comunicar, en fin. ¿La reacción del público es siempre como la esperabas o es imposible advertirlo? Uno nunca sabe, porque hay públicos diferentes. Por ejemplo, cuando toco el flautista de Hamelin, que es para un público infantil o familiar, los niños son, yo creo que el público más implacable que existe, porque ellos dicen exactamente lo que piensan como va. No tienen ningún amortiguador en ese sentido. En cambio, los adultos a veces piensan que tienen que saber música para poder expresar su opinión. Y cuando me dicen, yo no sé música, pero me gustó la obra, digo, pues la entendiste perfectamente, o sea, porque de eso se trata. Aquí de lo que se trata es que nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes nos den su opinión. Recuerden que las líneas telefónicas están completamente a su disposición y que el maestro Villanueva querría saber qué piensa de su trabajo, dónde lo ha visto, si vio el flautista, si tiene sus grabaciones, que son realmente muy bellas. Pregunté cómo andábamos en cuestión de composiciones para flauta en México, porque hiciste un comentario en una entrevista reciente, según la cual decías algo así, la flauta no es el instrumento nacional y lo es la guitarra. Y te preguntaba el periodista, ¿por qué no? Dice, porque hay pocas composiciones relativamente escritas para flauta. ¿Esto es cierto? Sí, bueno, la flauta transversa como instrumento de música académica, digamos, obviamente llegó en el barroco mexicano, pero muchas de esas obras se perdieron. Luego, en el siglo XIX, había mucha música de salón y la flauta perdió su papel de solista porque estaba hecha de madera, no tenía mucha potencia, la orquesta estaba creciendo. Entonces muchos de los compositores dejaron de componerle a la flauta transversa. Y de los pocos conciertos que hay por ahí, en una investigación,
logré localizar, bueno, la referencia de un concierto de Antonio Aduna de 1844. Ese concierto, por ejemplo, está perdido, nadie sabe dónde está. Está por ahí en un archivo, a lo mejor ya dejó de existir y ya se perdió para siempre. Hubo otros compositores. Pero es terrible lo que dices, que se sí, pueda perder una obra para siempre. Pero es que hay muchas obras que están perdidas para siempre. Aquí lo que no se ha perdido es el corte, siempre aparece. Ah, bueno. Hasta aquí, hasta nuestro estudio donde todos los viernes estamos conversando, llegan las voces de ustedes. Josefina Hernández dice: felicito a la señora Pacheco. Todo el día escuchamos cosas desagradables en las noticias y afortunadamente con su programa cierra de lujo la noche, haciendo que nos relajemos. Pues créanme que yo tengo la misma sensación, me siento feliz, liberada, entusiasmada al ponerme en contacto con intérpretes como los que estamos escuchando esta noche. Muchas gracias, doña Josefina. Pedro López, quiero felicitar a los invitados, la música es muy bonita y muy agradable. Y yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a la señorita Marlene de Alicia Novias en la calle de Brasil. El otro día justamente lo vi en el establecimiento y me decía: pase, pase y cómprese un vestido de novia. Le dije que por el momento tengo otras prioridades. Por ejemplo, quedarme aquí y escuchar una maravillosa interpretación, ya, ahora sí, de nuestros dos invitados, Fernando y Miguel Ángel Villanueva. Es una obra de Mauro Giuliani. Adelante, por favor.
Desde luego nos quedamos con el deseo, con la sensación de que sería maravilloso seguir escuchando a nuestros invitados. Yo quiero decirle que si a usted le interesó justamente lo que acaba de escuchar, puede acercarse a esta grabación. Se titula Joyas olvidadas italianas del siglo XIX. Yo escuché esta grabación justamente una noche en la radio y desde entonces pensé que no podía prescindir de la presencia de nuestros amigos aquí. Y a Carla, por supuesto, le agradezco su presencia en este programa. Igualmente. Encantada. Igualmente. No nos habíamos conocido, me dieron información acerca de usted hace un momentito, pero sé que es también clavecinista. Sí, así es. ¿Cómo se integra a este dueto? ¿Cómo los acompaña? ¿Desde cuándo? Fue muy interesante. Hace, ¿qué? 2010 invitaron al maestro Miguel Ángel a dar un curso, unas masterclass a la Universidad de Guadalajara, y un día en la noche me hablan, oye, ¿puedes acompañar a un flautista? Así, a un flautista. Así nada más. ¿A un flautista cuándo? Mientras mañana. No se llame Tartacos, que no sé cómo. Sí, así, mañana. Bueno, yo no sabía quién era, ¿no? Me dijeron, un flautista. Entonces, me mandan algo de música, ni siquiera sabía qué, le di una repasada, nos conocimos y en el primer momento hubo química. ¿Lo habías escuchado? Sí, ya cuando lo vi dije, el maestro Sí, Villanueva. Ese flautista es mi flautista. Es el flautista, sí. Entonces, pues para mí fue bienvenida un y honor. muchísimas gracias por hacer un trabajo de tan magnífica dimensión. Y por Muchas supuesto gracias. a ustedes, muchas gracias. Hacía tiempo que no nos veíamos. Exactamente, pero aquí estamos todavía. ¿Cuánto tiempo llevan juntos trabajando? Bueno, prácticamente desde que éramos estudiantes, hacíamos dueto y trabajábamos también con otros músicos, pero sí, desde que éramos estudiantes. Pero es curioso, tu obsesión es impulsar la música antigua y la de él es impulsar la música moderna para flauta. Realmente los conceptos son muy vagos, muy difíciles de precisar. ¿Qué es la música antigua? ¿Qué es la música nueva? Bueno, se refiere sobre todo a la manera de ver la vida, a la manera de abordar los valores, la jerarquía de valores y la manera de ver su cosmovisión de cada época. Pero también yo creo que hablamos de un estilo y de la forma a eso me refiero más bien, ¿no? Sí, de hecho, mucha de la música antigua, ya lo sabemos, fue ritual. Después se fue haciendo cada vez más, adaptándose a valores más gestuales. Por ejemplo, el barroco es el clímax de eso, de la música gestual, en la que hacer cierto movimiento con el instrumento era súper importante, no nada más tocar las notas. Miguel Ángel, la música Bueno, la música nueva. moderna, se puede decir que toda la música ha sido moderna en algún momento. ¿Sí? Alguien decía que todos los poetas son siempre nuestros contemporáneos y yo pienso que la música es igual. La música de Mozart es contemporánea de todos nosotros simplemente porque es maravillosa. Bueno, sí, son músicas vigentes, ¿no? Porque han trascendido las diferentes épocas y siempre la gente se identifica con ciertos autores. Nosotros no conocemos a los autores contemporáneos de Mozart, solamente unos cuantos, ¿no? Pero había muchísimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Mozart o que trascendió las diferentes épocas, ¿no? Y ahorita ya la llamamos música antigua, pero Mozart jamás pensó que su música fuera antigua, ¿no? Y Bueno, tampoco su propósito creo que era... nadie lo hubiera pensado, no Claro, nadie, absolutamente exactamente. nadie. Entonces, ahorita le preguntamos a un compositor actual, ¿qué opinas de tu música? O ¿qué pensarías si tu música va a ser considerada como música antigua en, no sé, 200, 300 años? ¿Qué te gustaría que trascendiera de Bueno, tu la música? primera pregunta que le tendrías que hacer es, ¿crees que sobreviva? Exacto. Que también eso nunca se sabe. Sí. El gusto del público cambia, las exigencias cambian, la visión del mundo de la que hablabas, Fernando, cambia. No sé qué opina Carla. Claro, claro, a mí me toca en estos momentos, por ejemplo, trabajar formando pequeñitos, viendo gustos de diferentes edades, y en todo esto es inmerso, ¿no? Es el hecho de cómo te conectas con cada cosa. ¿Formándolos a qué nivel, Carla? A nivel básico, desde pequeñitos de 3 años, una de mis vocaciones es la enseñanza de siempre, ¿no? Sabía que me podía dedicar a cualquier cosa o ser ingeniero, pero sabía que iba a ser profesor. Entonces, para mí es muy importante esto de lo que hablan los maestros. Para mí es importante crear en los pequeños algo de calidad, algo que trascienda en sus vidas. Es muy interesante. ¿Son de 3 a qué edad? Tengo alumnos hasta de 60 años, pero el campo fuerte son pequeñitos de 3 a 12. Te lo preguntaba por una razón. Son personas que ya nacen o han vivido rodeadas de imágenes, saturadas de imágenes y de ruido.
no Sí, de música. Exactamente. ¿Cómo hacer que se aparten del ruido, o mejor dicho, en medio del ruido, disfruten de la música? Exactamente, y tengo una experiencia con un pequeñito de 10 años, se fue a vivir ahora a Luxemburgo y su mamá me habla que sigue teniendo clases allá, que llegó muy bien preparado, pero un comentario del pequeñito fue, conversando con otro compañero de la escuela, no, mira, yo te recomiendo que no estudies batería. Y el otro niño le decía, no, pero ¿Pero la por qué no? batería, el rock. Mira, yo te aconsejo que si lo que quieres es paz en tu corazón, toques piano. Pero ¿de qué edad es Entonces ese son niño? De 8 años. Ay, qué maravilla, ¿no? Entonces es cuando dices, por supuesto que puedes tocar a las personas. Pero fíjate, Carla, yo creo que la figura del maestro es insustituible en todos los terrenos, porque tú ya de alguna manera estás cambiando la vida de esos niños, Claro. estás definiéndola, te van a recordar cuando tengas 60 o más años. Y pensando en maestros, ustedes dos fueron alumnos de la maestra Durón. De Luisa Durón, sí. ¿Cuál fue tu experiencia, Fernando? Pues ahí precisamente fui afortunado de tomar clase con ella porque nos hacía repetir un pasaje varias veces. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo creo que lo he tocado bien. Pero es que no nos habíamos dado cuenta de que entre nota y nota hay una vida que hay que seguir. Y hay que seguir esa traza, esa trama de la vida. Y yo lo entendí hasta después incluso, ¿no? Pero Es además muy hay complicado. algo, la transparencia. Decían que tocar a Mozart es muy difícil porque es de tal manera transparente que cualquier error que comete el intérprete lo vas a notar. Lo Había mismo ot- con Julián. Por eso lo quiero tanto. El Estoy estilo. absolutamente agradecida con ustedes por haberme descubierto. Fue una emoción de las 4 de la mañana que nunca olvidaré. En la radio era fantástico, ¿no? Sí. Luisa, ¿qué te dio? A mí me dio, en primer lugar, la estructura, los primeros conocimientos en cuanto a respetar un estilo, o sea, percibir primero un estilo y después respetarlo, trabajarlo y sobre todo darme la directiva, ¿no? O sea, tienes que seguir por este camino. Percibir un estilo. Ay, estoy percibiendo el corte. Todos lo percibimos. No, gracias. ¿Qué le parece si en este momento escuchamos la voz de usted? Usted que nos acompaña siempre aquí en nuestro estudio de Canal 11. Graciela Gallardo de Inclán dice: felicito a los admirables artistas que se están presentando esta noche. Es un placer escucharlos. Nos llenan el espíritu de mucha alegría. Como siempre, le mando bendiciones a Cristina Pacheco. La quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Enrique Rivapalacio, felicito a los hermanos Villanueva, se han superado inconmensurablemente desde que los conocí en la Casa de México en París. ¡Qué maravilla! Carmen Baraja Sánchez, felicito al programa, a la señora Cristina Pacheco, a los que están tocando en este momento. Es un programa hermoso, lleno de cultura. Elsa Nayeli Melo Álvarez, felicito a Cristina Pacheco por su programa. La veo desde chica y un saludo para estos artistas. Bueno, ¿qué les parece si juntos también nos deleitamos con una nueva interpretación de Carla Flores y el maestro Miguel Ángel Villanueva?
Muchísimas gracias. Desde luego seguimos conversando, pero mientras nuestros amigos se acercan acá, yo quiero que ustedes escuchen sus mensajes. Ahorita los recojo. Ana Serrano dice: felicito a la señora Pacheco porque todos sus invitados son una belleza. Muchas gracias. Emilia González Rodríguez: felicito a los hermanos Villanueva. Están tocando unas melodías muy hermosas. Mi nieto de 6 años está muy atento escuchándolos con su guitarra. Le encantan los instrumentos musicales. Me gustaría que le manden un saludo. Se llama Omar Emilio Santiago Álvarez. Maestro. Omar Emilio, un saludo muy cariñoso. No dejes tu guitarra, sigue adelante y vive a través de la música. Se vive y además los niños la captan de una manera tan especial. El otro día hablando con unos niños músicos de Xochimilco, lo recordaba yo en este mismo programa, pero vale la pena hacerlo nuevamente. Le preguntaba a un niño que estaba interpretando una melodía, ¿qué se siente tocar? Porque no es lo mismo oír que interpretar. Y me dice: siento que estoy tocando el cielo. Era una criatura, debe haber tenido 6 años, Claro. cuando mucho, ¿no? Entonces son personas que ya tienen ese contacto y de verdad cuya vida va a cambiar profundamente. Completamente. Y habría que celebrar que ya tenemos en México una facultad de música, Ya. de la que son egresados. Egresados y somos maestros ahí. Son egresados, son maestros, son investigadores, realmente han hecho una labor extraordinaria. La facultad ha cambiado mucho. ¿Cómo fue cuando ustedes llegaron ahí? ¿Cómo era? ¿Quiénes había? ¿Quiénes eran los maestros? ¿Cuál era la corriente que seguían? Bueno, yo inicié los estudios cuando todavía el edificio estaba en Mascarones, en el edificio Mascarones. Es un edificio bellísimo. Entonces para mí era un ambiente muy especial porque esa construcción barroca imponía, porque también yo veía esa majestuosidad y sentía que estaba realmente entrando a un lugar donde iba a aprender las cosas más divinas. Pero ¿sabes qué, Fernando? Dicen que la arquitectura es música congelada. ¿Qué te parece? ¿No te parece una coincidencia maravillosa? Claro, claro. Y lo que agradezco mucho es que en México, como dicen, después de tantos problemas, haya lugares como eso, como la UNAM, que conserva esa voluntad de mejorar, esa voluntad de mantener vivo la posibilidad de desarrollarse en el arte. ¿Qué carreras había? ¿Cuáles eran las más solicitadas? Me imagino que piano. Pues siempre había pique entre piano y guitarra, ¿eh? Sí, porque es lo hasta la tradicional. fecha. Sí. Hasta la fecha. Sí. De hecho, el piano y la guitarra guardan una relación de odio respetuoso, ¿eh? No parece. ¿Por qué elegiste la guitarra? Elegí la guitarra porque descubrí a través de ella una posibilidad de expresar lo que ya viví en mí. Eso no lo entiendo. Sí, yo creo que las personas venimos ya con una predisposición a sentir de una forma. Entonces, cuando encontramos en la vida, por azar a veces, los medios para expresarse y para desarrollar esos sentimientos, debemos estar siempre agradecidos de haberlo hecho. Además, yo creo que no hay mayor suerte que nacer con una vocación. Saber lo que quieres hacer con tu vida. Es que es algo absolutamente maravilloso. Yo no sé si ustedes imaginaron cómo sería su trayectoria. No sé si inclusive pensaron en que después de la escuela de música, que luego fue facultad, se irían a estudiar a Europa, a Alemania, a Francia. Sí, bueno, en mi caso fue... En tu caso a Barcelona. Sí, en el caso de Barcelona. En mi caso fue porque, bueno, yo conocí a Rampal, Jean-Pierre Rampal, gran flautista francés. Además te dio clase su asistente, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pude entrar a la clase de su asistente y, bueno, conocí personalmente al maestro. Descríbelo todo, por favor. Haznos un retrato. Generoso. Yo creo que la palabra que pudiera definir a Monsieur Rampal, como le llamamos, es generoso en todos sentidos. Generoso con su enseñanza, generoso con su arte, con su talento, generoso como persona, porque finalmente yo era, o sea, no tenía absolutamente ninguna importancia en el medio musical de Francia cuando yo llegué. Yo lo conocí recién llegado a París y digamos, se portó muy bien conmigo, me trató muy bien. Esas personas irradian luz, Sí. y esa luz es el conocimiento. Lo dispersan, algo te cae a ti. De ese conocimiento, ¿qué pescaste, qué guardaste, qué sembraste? Lo primero fue una impresión, porque yo no hablaba francés, la primera vez que pude conocerlo, no hablaba para nada francés, pero su trato fue muy bueno.
La segunda vez que hablé con él, ya hablaba yo francés, pudimos platicar y también me trató muy bien, siempre me aconsejó, me preguntaba de dónde era, preguntaba por el maestro Rubén Islas, que era, era un amigo personal de él, bueno, y lo quería mucho. El maestro Rubén Islas es un gran flautista, generador de muchos flautistas aquí en México, ¿no? Entre ellos el que fue mi maestro también, Héctor Jaramillo, fue alumno de Rubén Islas. Entonces, conocer a ese personaje del cual ya había yo oído hablar muchísimo, del cual yo conocía ya grabaciones, entonces para mí fue algo muy especial. Hay algo que me encanta. En ningún momento has mencionado su flauta de oro. Todo el mundo habla de la flauta de oro de Rampal como si fuera lo más importante de Rampal, pero lo más importante es que él tocaba de tal manera que hubiera podido sacar sinfonías de un carrizo, De ¿no? cualquiera. Sí, claro. Sí, bueno, un instrumento es siempre eso, un instrumento nada más. Digo, hay buenos instrumentos, pero en general, bueno, lo que tiene el artista lo tiene él, ¿no? Eso sí. Barcelona, ¿cómo fueron tus estudios allá? Pues en Barcelona sufrí mucho porque mi primer acercamiento a Europa, a pesar de que el español es también lengua común, fue de difícil adaptación. Sentí ¿Por que el allá estilo de vida? Sí, porque la cotidianidad allá en España yo la sentí muy agresiva. Nuestra manera de hablar, por ejemplo, es más dulce, más suave. Mucho más. Y allá cuando yo sentía que hablaban golpeado, es bastante golpeado, yo me sentía aludido como que si hubiera hecho algo mal. ¿Qué hice? Sí, ¿Por qué me regañan? tardé de Habla verdad como cerca de un año en adaptarme a su trato. ¿No te afectó en tus estudios? Sí, claro, cómo no, porque yo me sentía intimidado. Y entonces uno se esfuerza por quedar bien y claro que afecta en los estudios, pero de una manera positiva. Al final, yo creo que cualquier cosa uno debe saber recibir las fuerzas para canalizarlas hacia lo Regresaste positivo. a México con tu maleta. ¿Qué traías en tu maleta? ¿Qué nuevos músicos? ¿Qué libros? ¿Qué aprendizajes? Sí, bueno, uno de los músicos, ahorita que mencionas eso, Nuccio D'Angelo, un italiano. Lucho D'Angelo. Lucio D'Angelo. Tocábamos una obra en la que utilizaba diferentes afinaciones y era un lenguaje, es un lenguaje contemporáneo. ¿Implica netamente. grados de dificultad lo de las diversas afinaciones? Sí, uno está acostumbrado a tocar en ciertos lugares ciertas notas, entonces cuando yo cambio la afinación ya no es la nota. En ese lugar donde yo creía que iba a estar esa nota ya no está. Entonces tengo que acostumbrarme a otra. Sabes, Fernando, ayer fui a ver cómo se hacen, con mis compañeros, fui a ver cómo se hacen las cuerdas de las guitarras. Yo no sabía que tenían un alma. Ah. Es algo maravilloso. Luego te cuento, ve mi programa. Claro, claro que sí. Dar clases para ustedes implica un esfuerzo enorme. No sé si les quita tiempo de presentación, no sé si les pesa en cierto sentido. No, para nada. Es más, yo cuando doy clase, yo digamos como que dejo de pensar en mí, me apasiona dar clase y yo me doy cuenta que fue un esfuerzo enorme al final del día. Llegar al cuando llego a la casa. Llegar al corte. Y estoy, exacto. Siempre me toca el corte. Tómalo como una venganza por haberme puesto ese. Desde luego tenemos muchísimas llamadas, no vamos a tener tiempo de leerlas todas, pero quiero decirles a ustedes que llegaron a través de nuestras líneas telefónicas que todas se las vamos a entregar a nuestros invitados para que oigan sus opiniones. Fernando Quiroz dice, quiero felicitar a Cristina Pacheco y a la pianista Carla Flores y al flautista, excelente programa. Lilia Vargas, siempre espero el viernes para ver este programa. En todos sus programas aprendo mucho y los disfruto. Les mando un gran abrazo a Cristina Pacheco y a sus invitados. Pues sabe, doña Lilia, a mí me sucede lo mismo, no sabe cuánto aprendo aquí. No tiene idea de qué manera me enriquece y me hace sentir contenta porque puedo estudiar y aprender otras cosas. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo que se titula Llueve en el Valle. Es una obra para flauta y guitarra. La compuso el maestro Fernando Villanueva y vamos a tener el privilegio de que aquí se lleve a cabo el estreno mundial de esta obra. Felicidades, maestro. Adelante, por favor.
No hay que olvidar este título y yo espero que de verdad esta obra llegue muy, muy lejos, hasta donde lleguen nuestros amigos que son verdaderamente notables intérpretes y por lo que vemos también compositores. Muchas gracias de verdad y muchas felicitaciones. ¿Qué sintieron de estrenar esta obra? Pues muy bien, siempre se siente muy bien. Debe cuando ser hay un muy estreno. difícil, debe ser muy difícil, te pone nervioso. Sí, hay cierta ansiedad, cierta Pues sí, porque no sabes cómo va a expectativa. ser la reacción, Sí. pero aquí la reacción fue general de absoluto entusiasmo. Hay una llamada preciosa, oigan esto. A ver. Alfredo Álvarez Cárdenas dice, ¿podrían felicitar a Dalila Santiago Álvarez? Tiene 5 años y está muy motivada por el programa y más con las personas tan importantes que tienen ahí. Le gustaría escuchar algunas palabras de aliento por parte de los invitados, ya que le gusta empezar a tocar el piano. Carla, ¿qué le dices? Dalila. No, es tocar un instrumento y en especial el piano para mí ha sido, y es lo que te quiero compartir, es lo que quiero compartirte. Yo quería ser flautista al inicio y por comenzar a hacer ensambles terminé tocando piano. Allí me descubrí, allí descubrí quién era yo, allí descubrí cosas de las que no me puedo escapar, cosas de las que crezco, de las que ni siquiera me doy cuenta. Entonces, te aconsejo que lo hagas siempre con mucho entusiasmo. Nunca dejes que las cosas de la vida o las personas te quiten ese ánimo y ese entusiasmo. Y adelante. Muchas felicidades por tener la oportunidad. Pero además tendríamos que decirle a una niña de 5 años que puede jugar con el teclado. Juega y en vívelo. ese juego va a crear un mundo maravilloso. Ojalá que nos Sí. vuelvas a llamar para saber cómo vas progresando. Fernando, ¿cómo se compone una obra? ¿Cómo empieza? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo nace? Debe ser algo muy especial y extraño. Mira, Cristina, uno va acumulando experiencias y te diré una cosa de esta obra especialmente. Yo viví en la ciudad cuando era niño y a los 9 años nos cambiamos al Estado de México. Y en el Estado de México había campos amplios. Y yo la primera vez que vi venir la lluvia, ¿sabes lo que es venir, experiencia, sí. venir la nube, cómo viene? Maravilloso. Entonces, esa experiencia se quedó en mí desde niño. Y hasta ahora, con los estudios, con el tiempo, digo, bueno, esto nace en esto. Pues. ¿Cuánto Y así tiempo fue. tuvo que pasar? ¿Cuántos recuerdos, cuántas experiencias? Y Fernando, ¿cuántos sonidos tuviste que oír para purificarlos de tal manera? Sí, y escuchar a otros compositores, cómo se expresan, y ganar valor también de expresarlo uno. Como dice Silvio Rodríguez, el sueño se hace a mano y sin permiso. Sí. Entonces, y también sin prisa. Exactamente. Sí, porque tener prisa y querer llegar a la fama en 2 horas es muy complicado. Yo creo que todos queremos seguir oyéndolos, pero por cierto, ¿dónde se van a presentar recientemente? Bueno, mi próxima presentación es en Guadalajara. ¿Cuándo? 3, 4 y 5 de junio voy a presentar el ballet El Flautista de Hamelin. Lo acabas de montar, exacto, fantástico. con el ballet de Jalisco, que es un ballet extraordinario, de una calidad, un profesionalismo tremendo. Es una compañía grande. Es el estreno en gran formato de esta producción, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco también, bajo la dirección de Jesús Medina. Entonces, Es tu director, todo lo has hecho con Jesús Medina. Sí, es un poco Desde tu debut Sí. con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Sí. Bueno, Chuy y yo, Jesús Medina y yo, tenemos ya mucho camino andado. He trabajado con otros directores también, obviamente. Sí, pero con él, estás constantemente con él. sí, hemos grabado, él ha sido el director de todos mis discos prácticamente. Sí. ¿Hay alguna forma de dirigir por parte de él que te atrape, que te facilite tu interpretación? Pues hay dos ¿O cosas. la enriquezca? Sí, hay dos elementos. En primer lugar es el entusiasmo con el que dirige, ¿sí? Y en segundo lugar la batuta, o sea, el pulso tan estable que tiene, el control que tiene del pulso musical, Fantástico lo que dices. que hace que uno, o sea, que la orquesta cumpla su función de estructura en el cual el solista pueda flotar y pueda fluir. ¿Cómo notas ese dominio de la batuta? ¿Cómo lo sientes más que verlo? Porque no lo puedes ver Se tanto. nota en los instrumentos que cumplen la función de estructural de la orquesta, como por ejemplo son las percusiones, los contrabajos y los metales, ¿no? Cuando los metales y los contrabajos y todo va perfectamente sincronizado, entonces eso constituye la estructura de la obra, y cuando uno lo percibe, uno puede hacer lo que uno quiera realmente. Además tiene que haber quien dirija una situación. Sí. Eso, no puede haber vacío en
en ese caso, ¿no? Sí, mucha gente piensa que el director no es Sí. necesario, nada más está moviendo Sí, la varita, sí. pero no, es muy Ahora importante. sí que saquen el de la varita. No, sí, es muy importante, es muy importante. Fernando, ¿te gustaría ser director de orquesta? Sí, ha pasado por mi mente, pero es un sueño lejano. Bueno, tan lejano como la lluvia en el valle y ya ves lo que pasó ahora. Sí, hay que esperar su momento, tal vez la próxima vida. La próxima vida está a la vuelta de la esquina. Sí. Sí. ¿Con qué obra te gustaría debutar como director de orquesta? ¿Con qué compositor? Ay, me gusta Di Moldau, Smetana. de Smetana. Smetana. Esa obra, qué bárbaro. Bueno, ya se nos están mandando al corte, ¿verdad? No, todavía no voy a apuntar para Di Moldau, así se escribe. Sí, el Moldavia, es el río. El río. El río Ah, Moldavia. Moldavia. El río Moldavia. Moldavia. Ajá, pero este me la pusieron más fácil, afortunadamente. ¿Y a ti te gustaría ser director de orquesta? Sí, pues sí, a veces también me dan ganas. A veces lo hago en los exámenes profesionales de mis alumnos. Juntamos una pequeña orquesta para que ellos toquen como solista un concierto en su examen. Entonces, por cuestiones también presupuestales, pues he tenido que dirigir. Por cuestiones presupuestales me imagino que se han reducido mucho los viajes, pero también es muy importante que el público de la provincia los vea, el público del interior los vea. Hay personas que nunca han visto una orquesta, Fernando, Sí. que nunca han oído directamente, todo es la radio, el compacto, o la sinfonola, etcétera. Oír música en vivo es algo muy importante. Sí, la impresión es completamente distinta. ¿Cuál es el sitio más remoto donde han tocado? Pues yo, Egipto. Digo, no, perdón, Argelia. Es lo más. ¿Qué tocaste? Allá toqué un recital con piano y obras para flauta, sola de compositores mexicanos en Radio Argelia. Y fue una experiencia muy buena también. ¿Qué fue lo más? Bueno, debe haber sido una experiencia muy buena, pero una intensidad tremenda. Sí, porque son países de los cuales conocemos muy poco, pero una Pero vez que tienen está una uno allá, música extraordinaria. sí, tienen músicos muy buenos. Entonces, para mí fue una muy buena experiencia y además la gente es muy amable, a mí me trataron muy bien siempre. Pues ustedes han sido muy amables en venir, en tener paciencia, en estar con nosotros. No saben cuánto les agradecemos la forma en que embellecieron esta noche. Una noche especial. Gracias por Muchas la gracias, buena muchas suerte. gracias, al contrario. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si nos encontramos aquí el próximo viernes? Sí, a la misma hora. Ya sabe para qué. Para seguir conversando. Hasta entonces.